que preocupan muchísimo. ¿Por qué preocupa? No solo por lo que sucede, sino también por los antecedentes. Estoy hablando de la viruela del mono. Ustedes saben, la OMS ya anunció justamente y reconoció lo que estaba sucediendo a nivel mundial y se reportaron 8 casos en la República Argentina. Pasamos de 4 a 8, ¿es así, Belu? Así es, chicos. Bueno, ¿se acuerdan viruela del mono? Que esto ocurrió después en el 2022. Terminábamos el COVID y aparecía la bendita viruela del mono. En ese caso había habido 60 casos en la Argentina durante el 2022. Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud emite una alerta mundial porque hay una nueva cepa en República del Congo. Se habla de 16.000 infectados, más de 500 muertos en África. Y vos te preguntás, ¿qué pasa en la Argentina? Lo que vos decías. Semana pasado, 5 casos de viruela del mono, hoy ya hay 8, 4 con antecedentes de viaje. Esto quiere decir que han viajado, contrajeron el virus y vinieron a la Argentina. La situación es preocupante y vamos a hablar con los especialistas, seguro que son los que saben. A todos nos agarra escalofrío porque tenemos el antecedente de la pandemia con el COVID y empezamos a preguntarnos cuáles son los síntomas, a qué tenemos que prestarle atención. ¿Puede ser esta la próxima pandemia? Tenemos al doctor Ramiro Heredia para que nos ayude a resolver todas estas dudas. Doctor, el Chino Leunis, el Pollo Álvarez y todo el equipo de Poco Correcto los saluda. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿tenemos que preocuparnos o simplemente con ocuparnos vamos a estar bien? Creo que con ocuparnos vamos a estar bien. Esto no es COVID-19. La verdad que es un virus que conocimos todos, por más que ya era conocido hace alrededor de 50 años. En el 2022, cuando hubo una alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, y hubo un brote global de alrededor de 100.000 casos, de alrededor de 100.000 casos y 208 muertos en total. Ese brote terminó en el año 2023. Era un virus familiar de este virus que está generando problemas ahora, que genera una enfermedad febril, que da como un síndrome gripal, con lo típico son lesiones tipo pústulas con pus, o lesiones con pus, o ampollas con pus, en la superficie corporal. ¿Y cómo se controló en ese momento? ¿Cómo es que se controló en el 2023? ¿Cómo se controló en ese momento para que no se propague? Claro, identificar los casos, tener manejo adecuado desde lo que es el lado médico, mejorando las prácticas de prevención, tomando precauciones en los contactos sexuales, como se recomendó en ese momento, y en ciertos países del mundo ciertas vacunas ayudaron a controlar el brote, ¿sí? Este brote cesó en el año 2023, mediados de 2023, y siguió habiendo un número regular de casos de lo que se llama el clado 2B, que es como una cepa 2B del virus de la viruela del mono, o mpox, que siguió dando un número regular de casos en el mundo. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, en la República Democrática del Congo, que es Zaire, un país en el centro de África, que está presente el clado 1 de este virus, ¿sí? Desde la década del 70, se produjo un brote de gran número de casos de este tipo de virus, que es un virus. Es familiar del virus que generó el brote del 2022-2023, pero es más agresivo y más mortal. El otro virus es una enfermedad, por más que nos alarmó, que era leve, autolimitada en su en general, con muy baja mortalidad, fíjese, 100.000 casos, con 108 muertos nada más, y que la mayor parte de la gente que internamos principalmente para manejo del dolor. Esas lesiones que pones ahí generaban muchísimo dolor. Doc, ¿sí? Sí, quería terminar. Termino el concepto y le hago una pregunta, otra pregunta. Sí. Bueno, esta variante del virus que existe desde hace alrededor de 50 años en la ex república del Zaire, en el Congo, generó desde el 1 de enero hasta ahora alrededor de 35.000 casos y hay más de 500 muertos. Perdón, más de 1.000 muertos en este brote y más de 500 en este año. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, este subtipo de virus, el clado 1, ahora parece tener un subtipo nuevo que es el 1B, y ese virus parece tener más transmisión entre las personas, afectar principalmente a niños. La mayor parte de la gente está afectada en el brote en el Congo son niños con una mortalidad elevada de este grupo, ¿sí? Y la alarma es porque aumentó el número de casos en el Congo y porque se extendió a países vecinos y ya hay un caso reportado en Suecia de un viajero hasta ahora, ¿sí? Eso nos lleva a vigilar más a los médicos y en nuestro país detectamos en total, en las últimas 4 o 5 semanas, hay 8 casos nuevos, los cuales los últimos 3 son de la última semana. También a veces tiene que ver con que estamos vigilando más. ¿Y cómo? No quiere decir que sea el virus del Congo esto, tenemos que confirmarlo, todavía estudiarlo, pero nos ponen ¿cuáles son, Doc, cuáles son los síntomas? Porque hay una realidad. Es cierto que usted dijo que ocuparse, no preocuparse, pero lamentablemente la palabra cepa ya nos da
ya nos prende Pánico. una alarma, Ay, sí. así empezó el COVID lamentablemente, ojalá que no suceda, digo, pero ¿en qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales para saber si puedo llegar a estar teniendo la viruela del mono? No, es una enfermedad febril, o sea que hay fiebre, Bien. hay dolor muscular, dolor de cabeza, y lo característico es un brote en la piel con lesiones, que primero son como manchas, después son lesiones que se forman como una pápula, y después esa pápula se forma como una ampolla, y esa ampolla se llena con un material purulento, que es lo que vemos ahí en la foto, ¿sí? Eso se rompe, genera una costra, y esa es la lesión característica. Ahora, Después son personas que realmente estuvieron expuestas a alguien con la enfermedad. La mayor parte de las personas acá tienen la enfermedad. Doctor. Por eso manifiestan la enfermedad. La diferencia con el COVID, que el COVID era un virus respiratorio, ¿sí? Con una tasa de mutación mucho mayor que este virus. Este es un virus que existía en el Congo y que ahora algo cambió, pero no que muta tanto. El COVID era un virus respiratorio, este no es un virus respiratorio. El COVID por cada persona que se infectaba, sabemos que se infectaban hasta 8 personas. En Doctor, esto se infecta una persona y media. Una Y buena hay medidas de noticia prevención mucho más eficaces. que nos acaba de dar es que nos estaba diciendo que no nos teníamos que preocupar tanto, pero yo leo noticias y dice que hubo 500 muertes, lo acaba de decir usted. ¿Esto tiene tratamiento para dar un poco de tranquilidad en las casas? Bien. No hay un tratamiento específico para Ajá. esto, ¿sí? En algunas regiones es un antiviral que se llama tecovirimat, pero con resultados no del todo convincentes. Ujú. Lo principal es la prevención, como decíamos, o sea, identificar bien los casos, aislarlos, ¿sí? Evitar el contacto con el líquido o con las secreciones de las lesiones. El entorno de la persona también manejarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque esas secreciones contaminan, por ejemplo, las sábanas o la ropa de cama, y esas secreciones que se secan cuando se aerosolizan, porque, por ejemplo, hacemos la cama, también las podemos aspirar y generarnos infección. Pero lo más frecuente es el contacto estrecho entre personas, por lo menos esto es lo que aprendimos del brote anterior. Ahora, el brote nuevo estamos estudiándolo, ¿sí? Y Doctor, vamos a ir aprendiendo probablemente en el tiempo. Le agradecemos mucho su tiempo, sus conceptos, y ojalá que no tengamos que hablar de esto en el futuro y que hablemos de otros temas. Le mandamos un abrazo.